En el proyecto de cumplimiento tributario que hace algunos meses se aprobó en el Congreso, una de las medidas es la llamada repatriación de capitales. El gobierno esperaba recaudar 660 millones de dólares, pero a apenas un par de días para que venza el plazo el 31 de diciembre, solamente se han recaudado 40 millones de dólares. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo poco tiempo para optar a este beneficio? ¿Fue mala la comunicación? ¿O decididamente es mejor tener los capitales afuera que en nuestro país? Es lo que abordaremos en este noticiario de Renta 4. Una persona que ha seguido de cerca este tema y todos los tributarios es que nos acompaña en esta ocasión, la socia de Recabarren y Asociados, experta tributaria, Soledad Recabarren, a quien le agradezco por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en este noticiero de Renta 4. Soledad, ¿cómo estás? Hola Nicolás, un gusto estar contigo nuevamente. Soledad, apenas se ha logrado el 6% del objetivo de Hacienda en esta repatriación de capitales. Te quiero preguntar si esa cifra a ti te sorprende por lo baja en la recaudación que se ha conseguido. Ups, difícil decir que te sorprenda. Sí, efectivamente, cuando se hizo los retornos, el 8%, como lo conocimos en su época, en el 2015, se decía que todavía quedaban muchos capitales afuera, no declarados. De hecho, los bancos de inversión hablaban que todavía tenían clientes con fondos no declarados. Y yo creo que en el mundo se fue modificando esta conducta de mantener platas ocultas, porque los bancos te empezaron a exigir un montón de información, declaraciones juradas, y efectivamente las platas eran declaradas en Chile, y te iban pidiendo de alguna manera que fueras blanqueando toda esta operación. Y esto llevó, yo creo que que muchos contribuyentes hicieran operaciones alternativas, es decir, meter esto en una fundación o en alguna estructura que definitivamente ellos perdieran el control de estas platas. Y por esta vía, muchos de los fondos que no se declararon en el 2015, a estas alturas ya no existen como platas declarables, entre comillas, en el país. Si a esto le sumamos, uno diría la desconfianza de qué va a pasar en general con Chile, que se sigue hablando de impuesto al patrimonio, se sigue hablando de incremento de carga tributaria. Yo creo que tampoco existe, o sea, hay menos plata que declarar, y la poca plata que podría haber para declarar tampoco tiene mucho ánimo de declararse. Si le sumas a esto el plazo corto, yo creo que se alinearon los astros para que efectivamente no hubiera ninguna posibilidad de que llegáramos a la meta estimada por el gobierno. Recuerdo también cuando en la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet estuvo esta repatriación de capitales, como tú dices, con este beneficio del 8%. En esa época, ¿cómo fue el resultado de esa medida? Aquí tú lo esbozaste en la respuesta, pero ¿te acuerdas cómo fue, de acuerdo al objetivo que se tenía y cuánto se logró recaudar esa vez? Ups, no me acuerdo cuánto se logró recaudar, pero era, no sé, 10 veces o más lo estimado por el gobierno. Fue realmente una estimación baja frente a lo que se logró. Y al igual que en este proceso, yo te diría que hubo un bueno, fue un estado de desconfianza en relación a si se declaraba o no se declaraba. Te recuerdo que los primeros 6 meses virtualmente no hubo declaraciones, y ahí tuvimos un año para declarar. Y yo diría que los últimos 3 o 4 meses del año vino una avalancha de declaraciones, porque de alguna manera el Servicio de Impuestos Internos emitió una serie de eh, oficios que clarificaban la no fiscalización de los procesos anteriores y cómo esto efectivamente iba a implicar un blanqueo. Por lo tanto, uno diría, en este tipo de situaciones lo primero que se da es un estado de desconfianza. ¿Tú crees que por ahí va la baja recaudación hasta ahora? Porque con todos los mecanismos de información que hay actualmente,
A mí me sorprende que la gente que está eventualmente interesada en poder traer estos capitales no sepa los procedimientos o no está al tanto de un beneficio. No. Yo no creo que aquí haya desconocimiento, yo creo que hay derechamente desconfianza. En su momento, en el Servicio de Impuestos Internos, el gobierno de Bachelet, trató de crear esta confianza para que la gente declarara. Y a eso se debió la avalancha final. Aquí tenemos menos tiempo. Venimos de un servicio de impuestos internos con el director anterior muy agresivo. eh, y yo creo que todavía existe esta sensación, ya lo declaro, si llego a declararlo y lo saco de alguna de estas estructuras opacas que todavía existen internacionalmente, ¿qué me van a aplicar? Impuesto al patrimonio, que hace poco partidarios partidos políticos partidarios del gobierno decían que se iba a aplicar también, pese a que no estaba en ninguno de los proyectos anteriores ni en las discusiones que había sobre el tema. Entonces yo creo que hay desconfianza y no hay plazo para, de alguna manera, destrabar esa desconfianza. Así es, porque esto se acaba este martes, quedan 2 días de cuando estamos grabando esta conversación. Por lo tanto, si el jueves de la noche, que fue cuando informó el Servicio de Impuestos Internos, habló de aproximadamente 40 millones de dólares, quedando un par de días y medio hábiles, no creo que cambie mucho la cifra. No, o sea, podrás llegar, no sé, al 20%, pero igual vaya a estar lejos, aun cuando hubiera una avalancha en estos 2 días. Efectivamente, el plazo es corto para levantar toda la información que se levanta. O sea, uno diría, normalmente uno demoraba varias semanas en conseguir todas las cartolas para poder acreditar de dónde venían los fondos. Y después había que hacer toda una reconstitución histórica que estaba dentro del relato sobre cómo se habían movido estos fondos. Yo creo que el movimiento de fondos todavía se vuelve un poco más complicado con el tipo de estructuras que se han estado creando afuera, que son estructuras más opacas que las que habían antes. Antes uno tenía una cuenta en el exterior y estaba incluso a nombre de uno. Hoy día, de alguna manera, por la exigencia de los bancos de que haya transparencia en cuanto a los beneficiarios finales, se han ido estableciendo estructuras un poco más complicadas o más opacas, fundaciones que no son fundaciones propiamente tal como nosotros las entendemos, pero que pueden no tener claramente beneficiarios finales. Soledad, y en un mundo en que todo está globalizado, las inversiones también, existen vehículos de distinto tipo para invertir en un país, en otro. ¿Esta medida de repatriaciones de capitales también se está quedando un poco atrás en el tiempo? Yo creo que los bancos en general siempre han ido más rápido que las legislaciones, incluso que la legislación en la OCDE. O sea, toda la estructura de controlar que las platas no provengan de actividades ilegítimas ha puesto muchas trabas en el sistema financiero internacional para que existan estas platas negras. Y por eso virtualmente hay una desafectación de la persona y los dineros cuando creas una estructura y no quieres declarar estas platas en Chile. ¿A qué voy? Supón, tomas un seguro de vida internacional, en que la verdad es que tú ya no tienes ni un peso, tus beneficiarios tampoco, sino que cuando tú fallezcas, pasará este dinero a tu sucesión. Por lo tanto, ahí no hay nada que declarar. Creas una fundación en que los administradores son terceros, con lo cual el beneficiario final puede ser tu quinta generación, un NN indeterminado, con lo cual nuevamente el informar se vuelve más complicado. Y si a eso le sumas que en las últimas semanas se han empezado a fiscalizar platas que se declararon en el 2015, yo creo que eso produce todavía más desconfianza entre los contribuyentes, porque se había hablado de que esta plata no se iba a fiscalizar, se ha declarado, se han hecho las declaraciones juradas, pero esta cosa de que aparecieron muchas cuentas con titulares chilenos, la verdad es que muchas de esas cuentas provienen del 2015, declaradas el 2015.
y te están fiscalizando hoy día. ¿Por qué? Porque hiciste las declaraciones juradas, declaraste que tenías esta plata y como la información del 2015 se mantuvo en un servidor separado y reservado al que no tenían acceso el total de los funcionarios, hoy día estamos fiscalizando algo que se prometió no fiscalizar. Soledad, está claro entonces que hubo poco tiempo, tú mencionabas la desconfianza entonces, y yo reconozco que también en el mercado hubo muchas advertencias respecto a que esto es lo que iba a pasar. Quizás no que la recaudación fuera tan baja, pero sí que iba a estar lejos de lo que esperaba el gobierno. Y para terminar esta conversación te quiero preguntar si lo que está pasando ahora con la repatriación de capitales, que es la primera información que tenemos respecto a los proyectos de cumplimiento tributario, puede afectar en el siguiente proyecto de ley tributario, que es la reforma del impuesto a la renta, que se tenía que presentar en diciembre, no alcanzó el gobierno y estaría para enero. ¿Tú crees que esto que hemos estado analizando puede impactar en el futuro de ese otro proyecto de ley? Debiera, porque de alguna manera habían metas que cumplir para cubrir presupuesto. Y si hoy día esta plata no llega, el gobierno va a tener que levantar fondos de otro lado. Eso significa que debería venir más ruda la mano en alza de algunos impuestos que ni siquiera estaban contemplados. Por lo tanto, es posible que entremos nuevamente en la discusión de alzas de impuestos, pese a que se comprometió el gobierno a que la reforma de impuestos a la renta iba a tener una especie de redistribución de las cargas tributarias, pero que en el fondo no se iban a incrementar los impuestos. Yo lo veo difícil porque las medidas en general implican incremento de impuestos, aun cuando se presenten como no, que no aumentan la carga tributaria, porque empieza a meter en la estructura del impuesto a la renta figuras que antes no tributaban. Ejemplo, si se aplica un impuesto a los dividendos, hoy día cuando se distribuya dividendos a los fondos de pensiones, van a estar sujetos a este 4%, impuesto que en el pasado no pagaban. Eso significa que todos aquellos que tenemos plata en los fondos de pensiones vamos a tributar con un 4% por esas utilidades. Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, muchas gracias por estar con nosotros, entregándonos tu perspectiva y también tu evaluación del tema que ha marcado los últimos 2 días en el aspecto tributario, que es esta baja recaudación de la repatriación de capitales. Que esté muy bien y te deseo un excelente 2025. Igualmente. También les deseo un excelente nuevo año para quienes nos acompañan. Soy Nicolás Pauti y los espero en una próxima oportunidad acá en el noticiero de Renta 4.